Las manos de Margot temblaban mientras sostenía el revólver. El cañón apuntaba al hombre que la había seguido durante 1500 millas. ¿Crees que volveré a Boston encadenada? Las palabras sonaron más fuertes de lo que se sentía. Silas Blackwell sonrió. Su sonrisa era fría como el viento de enero. La deuda de su padre no desaparece porque haya huido, señorita Bennet. Son $80,000. ¿O es usted? Detrás de ella, la voz de Caleb Morrison cortó la oscuridad. Ella no irá a ninguna parte contigo. El dedo de Margot se apretó en el gatillo. Su anillo de bodas, de solo 3 días, reflejaba la luz de la luna. No era así como se suponía que las novias por correspondencia comenzaran sus nuevas vidas. Antes de continuar, por favor, suscríbete a nuestro canal y sigue esta historia hasta el final. Comenta abajo con tu ciudad, para que pueda ver hasta dónde ha viajado esta historia. El telegrama había llegado al rancho Ironwood un martes. Fue 3 semanas antes de que Margot bajara de ese tren en Cheyenne. Caleb Morrison lo leyó 2 veces, de pie en su granero. El polvo de heno flotaba en la luz del sol de invierno. Llegó el 15 de enero. Punto. Margot Bennet. Punto. Corto, práctico, exactamente lo que él había querido de un acuerdo de novia por correspondencia. Sin lenguaje florido, sin nociones románticas. Solo una mujer dispuesta a trabajar duro y ayudarle a dirigir un rancho que lo estaba matando lentamente de soledad y agotamiento. Él esperaba a alguien curtido por la vida, alguien que entendiera lo que significaba la vida en la frontera, alguien que no se inmutara ante la sangre o el trabajo agotador. Lo que bajó de ese tren fue algo completamente diferente. Margot Adelaide Bennet llevaba un vestido de viaje que costaba más que el mejor caballo de Caleb. Su cabello oscuro estaba recogido en elaborados rizos que no tenían nada que hacer en el viento de Wyoming. Se quedó en el andén, agarrando un maletín de cuero. Miraba a Cheyenne como si pudiera tragársela entera. Tenía 23 años, pálida como la nata fresca. Sus ojos contenían algo que Caleb reconoció de inmediato. Desesperación envuelta en seda y encaje. Señor Morrison. Su voz delataba su educación de Boston en cada sílaba. «Soy yo». Caleb se tocó el ala del sombrero, tratando de no mirarla fijamente. «Usted es la señorita Bennet». «Lo soy». Ella levantó la barbilla. «Me disculpo por cualquier decepción que mi apariencia pueda causar». El anuncio no especificaba requisitos físicos más allá de buena salud y carácter moral. «Le aseguro que poseo ambos». Las palabras salieron nítidas, a la defensiva. Caleb escuchó lo que ella no estaba diciendo. Ya la habían juzgado antes, la habían encontrado deficiente y se estaba preparando para ello de nuevo. ¿Sabe cocinar? Estoy aprendiendo. ¿Montar a caballo? Todavía no. ¿Manejar el ganado, señor Morrison? Margot dejó su maletín. Respondí a su anuncio porque necesito una nueva vida. Usted puso ese anuncio porque necesita ayuda. Puede que no sea lo que imaginaba, pero soy lo que ha llegado. La pregunta es si usted es lo suficientemente hombre como para darme la oportunidad de demostrar mi valía. Caleb parpadeó. En 2 minutos, esta aristócrata de Boston de aspecto frágil había mostrado más agallas que la mitad de los rancheros que había contratado a lo largo de los años. «Me parece justo». Recogió sus cosas. «La carreta está por aquí». El viaje al rancho Ironwood duró 2 horas. Margot se sentó rígida a su lado. Observaba las interminables llanuras blancas pasar como si estuviera viendo la superficie de la luna. No se quejó del frío, aunque su elegante abrigo era claramente inadecuado. No entabló una conversación trivial. Simplemente observaba. Y Caleb vio cómo hacía un inventario mental de en qué se había metido. «Es hermoso», dijo finalmente, de una manera aterradora. «Te matará si no tienes cuidado». Caleb guió a los caballos alrededor del lecho de un arroyo helado. El frío, el calor, los animales, los accidentes. Wyoming no perdona los errores. Boston tampoco. La voz de Margot se volvió plana. Pero la crueldad de Boston viste ropas caras y se llama a sí misma civilización. Había una historia ahí. Caleb dejó que el silencio se alargara, dándole espacio para llenarlo si quería. Ella no lo hizo. El rancho apareció cuando el sol comenzaba su descenso.
Una casa principal, un granero, 3 dependencias, un corral que se extendía hacia las montañas lejanas. Modesto pero sólido. Un rancho de trabajo, no un lugar de exhibición. Esto es Ironwood. Caleb detuvo la carreta. Lleva el nombre del árbol que solía estar donde ahora está la casa. Un rayo lo partió el año que construí el lugar. Margot bajó antes de que él pudiera ayudarla, tropezando ligeramente con sus botas poco prácticas. Se recompuso, con las mejillas sonrojadas. ¿Cuánto tiempo estuvo casado con su primera esposa? La pregunta surgió de la nada. Las manos de Caleb se apretaron en las riendas. 7 años. Sarah murió hace 2 inviernos. La gripe se la llevó en 3 días. Lo siento. Margot lo miró directamente. No estoy tratando de reemplazarla, señor Morrison. Entiendo que esto es un acuerdo de negocios. Usted necesita a alguien que le ayude a dirigir este lugar. Yo necesito seguridad y un nuevo comienzo. Trabajaré duro, aprenderé rápido, no esperaré amor. La palabra quedó suspendida en el aire frío entre ellos como un desafío. Bien. Caleb bajó. El amor no tiene nada que ver con la supervivencia aquí. Él creía eso. Había amado a Sarah y perderla casi lo había destrozado. Esta vez sería diferente. Práctico, limpio, sin complicaciones. La primera semana le demostró que estaba catastróficamente equivocado en cuanto a la parte de sin complicaciones. Margot quemó el desayuno en su primera mañana. No solo lo quemó, convirtió unos huevos perfectamente buenos en algo que parecía carbón y sabía peor. Se quedó junto a la estufa, con lágrimas corriendo por su rostro, raspando los restos ennegrecidos en un cubo. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Usted dijo que sabía cocinar. Dije que estaba aprendiendo. Se giró para mirarlo, con la barbilla en alto a pesar de las lágrimas. No mentí, simplemente no especifiqué en qué punto del proceso de aprendizaje me encontraba. Caleb se contuvo una docena de respuestas cortantes. Bien, mírame. Cascó huevos en la sartén, mostrándole cómo controlar el calor, el momento exacto para darles la vuelta. Margot observaba con una concentración feroz, como si le estuviera enseñando matemáticas avanzadas. Su familia tenía sirvientes, no era una pregunta. Mi familia lo tenía todo hasta que mi padre murió hace 6 meses. La voz de Margot se volvió fría. Entonces descubrimos que había perdido nuestra fortuna en el juego y había pedido grandes préstamos a la gente equivocada. Los Blackwell. Ahí estaba. La historia que había estado guardando. Son la familia más peligrosa de Boston. Negocios legítimos que sirven de tapadera para préstamos usureros, salas de juego y cosas peores. Mi padre les debía $80,000. Cuando murió, decidieron que yo podría saldar la deuda en uno de sus establecimientos. Las manos de Caleb se detuvieron. ¿Qué tipo de establecimiento? Del tipo donde chicas guapas sirven bebidas y sonríen a hombres que pagan por el privilegio. Del tipo donde las chicas que se niegan se encuentran en situaciones peores. Así que huiste. Huí. Margot lo miró a los ojos. Tomé cada centavo que pude reunir, compré un billete de tren y respondí al primer anuncio de novia por correspondencia que me llevara lo suficientemente lejos. No estoy huyendo del matrimonio, señor Morrison. Estoy huyendo de la esclavitud vestida de terciopelo. El huevo chisporroteó. Caleb lo puso en un plato y se lo entregó. Come, luego comenzaremos tu educación. El segundo incidente ocurrió 3 días después. Caleb la tenía practicando con un caballo en el corral. Solo montar, postura básica, nada sofisticado. El costoso traje de montar de Margot había sido reemplazado por ropa de trabajo prestada que le quedaba grande en su esbelta figura. Pies en los estribos, aprieta con las rodillas, manos ligeras en las riendas. Caleb mantuvo la voz firme. El caballo lo siente todo. Tu miedo, tu tensión. Necesitas respirar. Estoy respirando. Estás conteniendo la respiración y agarrándote como si intentaras estrangular el pomo de la silla. Se acercó. Margot, mírame. Ella lo hizo. Sus ojos estaban muy abiertos, aterrorizados. Este caballo es más viejo que Matusalén y más dócil que un gato doméstico. No te va a tirar.
pero tienes que confiar en ella. No confío en nadie. Las palabras salieron crudas, honestas. Entonces confía en ti misma. Caleb puso su mano sobre la de ella en las riendas. Eres más fuerte de lo que crees. Llegaste hasta aquí, ¿no? 1500 millas por tu cuenta, huyendo de gente que quería destruirte. Eso requiere coraje. La respiración de Margot se ralentizó. ¿Y si me caigo? Entonces te vuelves a subir. Él retrocedió. Ahora, paséala por el corral. Lo hizo. Lenta, insegura, pero lo hizo. Y cuando completó una vuelta completa y se detuvo a su lado, la sonrisa en su rostro valió cada minuto de paciencia. Lo hice. ¿Lo hiciste? Caleb no pudo evitar devolverle la sonrisa. Mañana trabajaremos el trote. Mañana probablemente me romperé el cuello. Probablemente, pero lo harás de todos modos. Ella rió de verdad, y algo en el pecho de Caleb se aflojó inesperadamente. La verdadera crisis llegó el octavo día. Caleb se despertó con un alboroto en el patio. Voces, caballos, el inconfundible sonido de problemas que llegaban. Agarró su rifle y encontró a dos hombres con abrigos caros junto a un carruaje alquilado. Y a Margot en el porche, en camisón, sosteniendo un cuchillo de cocina. Margot Bennett. La voz del hombre mayor recordaba al distrito financiero de Boston. Soy Silas Blackwell. Necesitamos discutir la deuda de su padre. No hay nada que discutir. Los nudillos de Margot estaban blancos en el mango del cuchillo. Ya no estoy en Boston. La deuda viaja, señorita Bennett. Silas sonrió. $80,000 más 6 meses de intereses. Digamos 90,000 ahora. Su padre firmó papeles, poniéndola a usted como garantía. Esos papeles no son legales, lo suficientemente legales para los jueces que poseemos. El segundo hombre habló, más joven, más cruel. Puedes volver voluntariamente o podemos hacer esto difícil. Caleb salió al porche, con el rifle suelto en sus manos, pero sin apuntar a ningún lugar en particular todavía. Caballeros, creo que están en mi propiedad sin ser invitados. Silas se giró. ¿Y ustedes? Caleb Morrison, dueño de este rancho, el esposo de Margot desde hace 6 días. La mentira salió suave como la mantequilla. Aún no se habían casado, ni siquiera lo habían discutido seriamente, pero Caleb vio el ligero asentimiento de Margot por el rabillo del ojo, un entendimiento que pasaba entre ellos. ¿Esposo? La sonrisa de Silas se ensanchó. ¡Qué conveniente! ¿Mencionó los $80,000 que nos debe? ¿Mencionó usted que el cobro de deudas en el territorio de Wyoming requiere documentación legal adecuada, la cual no tienen? La voz de Caleb se mantuvo tranquila. ¿Mencionó que intentar intimidar a la esposa de un hombre en su propia propiedad es una buena manera de que le disparen? Señor Morrison, la mano del hombre más joven se movió hacia su abrigo. No querrá hacerse enemigo de la familia Blackwell, hijo. Yo mataba a hombres como tú antes de que aprendieras a afeitarte. El tono de Caleb no cambió, pero el rifle se movió ligeramente. Ahora pueden irse en paz o pueden aprender por qué el territorio de Wyoming tiene reglas diferentes a las de Boston. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego Silas rió, un sonido calculado y peligroso. Volveremos, señorita Bennett, con la documentación adecuada, con suficientes hombres como para que su esposo vaquero no importe. Disfrute de su libertad temporal. Se tocó el sombrero. Estaremos en Cheyenne esperando. Subieron a su carruaje y se fueron, las ruedas crujiendo sobre el barro helado. Caleb no bajó el rifle hasta que desaparecieron por la colina. Entonces Margot se derrumbó. La atrapó antes de que cayera en las tablas del porche. El cuchillo de cocina cayó con estrépito. No estaba inconsciente, solo sin fuerzas. El terror finalmente alcanzaba a la adrenalina. Caleb la llevó adentro, la sentó en una silla junto a la estufa y la envolvió en una manta sobre sus hombros temblorosos. Los traje aquí. Su voz se quebró. Traje el peligro a tu hogar. Te trajiste a ti misma aquí. Ellos te siguieron. Caleb sirvió café, le puso la taza en las manos. Bebe, mentiste por mí, me llamaste tu esposa. Hubiera sido más fácil si fuera verdad. Se sentó frente a ella. Margot, mírame. Ella lo hizo.
Las lágrimas surcaban sus pálidas mejillas. Podemos hacerlo, ¿verdad? Casarnos mañana en Cheyenne. Hacer que esos papeles que agitan no signifiquen nada. Si eres legalmente mi esposa, no pueden tocarte sin pasar por mí. Y no lo harán. ¿Por qué harías eso? La pregunta salió desesperada. Ni siquiera te gusto, no sé cocinar, no sé montar a caballo. Soy inútil aquí. No eres inútil. La voz de Caleb cortó su espiral. Tienes miedo y estás aprendiendo. Y eres una de las mujeres más valientes que he conocido. Te enfrentaste a dos hombres peligrosos con un cuchillo en lugar de rendirte. Eso no es ser inútil. Pero el matrimonio es un acuerdo legal. Ya lo acordamos. Esto solo adelanta el cronograma. Se inclinó hacia adelante. No te pido que me ames, Margot. Te ofrezco protección. Protección real respaldada por la ley. A cambio, sigues aprendiendo, sigues intentándolo, sigues siendo la mujer que vino aquí buscando una nueva vida. Ese es el trato. Margot se secó los ojos. ¿Y si vuelven con más hombres? Entonces estaremos listos. ¿Y si Margot? Caleb se estiró sobre la mesa, tocó su mano brevemente. ¿Y si dejamos de preguntar ¿y si? Y empezamos a lidiar con lo que es? Ahora mismo estás en peligro. Ahora mismo puedo ayudar. El resto lo resolveremos sobre la marcha. Ella lo miró fijamente por un largo momento. Luego asintió. De acuerdo, mañana lo haremos legal. Mañana, asintió Caleb. Esa noche, Margot no durmió. Caleb la oyó moverse por la casa, caminando de un lado a otro, probablemente aterrorizada. Lo entendía. Él tampoco podía dormir. Por la mañana unirían sus vidas legalmente, permanentemente, para luchar contra amenazas de un mundo que apenas entendía. Pero mientras yacía en la oscuridad, escuchando sus pasos, Caleb se dio cuenta de algo sorprendente. No se arrepentía de la oferta. Esta frágil aristócrata de Boston, con sus huevos quemados, sus aterrorizados paseos a caballo y su feroz determinación, se le había metido bajo la piel en solo 8 días. La respetaba. Más que eso, quería que estuviera a salvo. Quería que tuviera la oportunidad de convertirse en quien quiera que estuviera destinada a ser aquí, lejos de la crueldad de Boston. Eso no era amor. No podía ser amor. Solo la conocía desde hacía una semana. Pero era algo. La mañana siguiente amaneció fría y despejada. Cabalgaron juntos a Cheyenne, apenas hablando, el peso de lo que estaban a punto de hacer sentado pesadamente entre ellos. El juzgado era un edificio simple, el juez un hombre práctico, que no hizo preguntas innecesarias sobre la boda apresurada. ¿Usted, Caleb Morrison, toma a esta mujer como su legítima esposa? Sí, acepto. ¿Y usted, Margot Adelaide Bennett, toma a este hombre como su legítimo esposo? La voz de Margot vaciló solo ligeramente. Sí, acepto. Entonces, por el poder que me confiere el territorio de Wyoming, los declaro marido y mujer. El juez cerró su libro. Serán $5. Ella sonrió y fue la primera sonrisa real que le había visto. No forzada, no defensiva, simplemente genuina. Pero no lo seré para siempre. Ya verás. Cabalgaron de regreso al rancho Ironwood mientras el sol subía hacia el mediodía, legalmente unidos ahora, socios en la supervivencia contra amenazas que ninguno de los dos entendía completamente todavía. El rancho apareció en el horizonte y Margot se enderezó en su silla, todavía insegura, todavía aprendiendo, pero visiblemente más decidida que la mujer aterrorizada que había bajado de ese tren hacía 9 días. Bienvenida a casa, señora Morrison, dijo Caleb en voz baja. Margot se volvió hacia él. Gracias por darme uno. Pero ambos sabían que los Blackwell no habían terminado. Volverían con papeles legales, con más hombres, con cualquier ventaja que pudieran fabricar. El certificado de matrimonio era solo la primera defensa en lo que se convertiría en una guerra mucho más larga. Y ni Caleb ni Margot se daban cuenta todavía de que el peligro de Boston era solo una parte de su historia. La otra parte, la de dos personas heridas aprendiendo a confiar de nuevo, aprendiendo a tener esperanza de nuevo. Apenas estaba comenzando. Esa primera noche, como marido y mujer legales,
Cenaron en un silencio que no se sentía como compañerismo, sino como dos extraños atrapados en un contrato que ninguno entendía completamente todavía. Hice estofado, dijo Margot finalmente, moviendo la comida en su plato. Esta vez no está quemado, está bueno. Caleb no mentía. La carne estaba dura y las verduras cortadas de forma desigual, pero había logrado crear algo comestible sin incendiar la cocina. Progreso. Estás siendo amable. Estoy siendo honesto. Hace 2 semanas no podía servir agua. Ahora estás haciendo estofado. Eso es una mejora. Margot dejó su tenedor. ¿Te arrepientes del matrimonio? La pregunta quedó suspendida entre ellos como humo. Caleb se tomó su tiempo para responder, sabiendo que lo que dijera a continuación establecería el tono para todo lo que seguiría. Lamento que lo necesitaras para estar a salvo. No me arrepiento de haberlo hecho. Eso no es lo mismo que estar feliz por ello, Margot. Él la miró a los ojos. Enterré a una esposa que amaba hace 2 años. No estoy buscando la felicidad. Estoy buscando a alguien que no se rinda cuando las cosas se pongan difíciles. Hasta ahora no lo has hecho. Eso es suficiente. Ella se estremeció ligeramente. Es un listón muy bajo aquí. Es el único listón que importa. Caleb se levantó, recogió su plato. Duerme un poco. Mañana comenzamos tu verdadera educación. ¿Qué he estado haciendo durante las últimas 2 semanas? Sobreviviendo. Mañana aprenderás a vivir. La mañana siguiente llegó con la particular crueldad de Wyoming. Un viento que cortaba la lana como si fuera papel. La temperatura bajaba tan rápido que el cubo de agua se congeló antes del desayuno. Caleb encontró a Margot ya en el granero, vistiendo 3 capas y todavía temblando, tratando de averiguar cómo ordeñar la vaca. No coopera, dijo Margot entre dientes castañeteantes. Llevo 20 minutos intentándolo. ¿Por qué le tienes miedo? Caleb agarró un taburete. Mira. Le mostró el ritmo. Agarre firme, tirón constante, el sonido de la leche golpeando el cubo. La vaca se quedó plácida, sin inmutarse. Sabe que estás nerviosa. Los animales siempre lo saben. Tienes que abordar todo aquí con confianza, incluso cuando no la sientas. Especialmente cuando no la sientas. Eso es agotador. Eso es supervivencia. Le entregó el cubo. Tu turno. Margot se sentó, colocó sus manos como él le había mostrado y tiró. No pasó nada. Más fuerte. Lo intentó de nuevo. La vaca se movió, irritada. Me va a dar una patada. Probablemente. Caleb se movió detrás de ella, puso sus manos sobre las de ella, guió el movimiento. ¿Sientes eso? No es suave, pero tampoco es brusco. Es confiado. La vaca confía en las manos confiadas. La respiración de Margot cambió. Conciencia de su proximidad. Sus manos cubriendo las de ella. La inesperada intimidad de la enseñanza. Caleb retrocedió rápidamente. Sigue practicando. Llena un cubo antes de entrar. La dejó allí, necesitando distancia de lo que fuera que había sido ese momento. Esto era un acuerdo de negocios. Enseñarle habilidades para que pudiera aportar su parte, nada más. Pero sus manos recordaban la sensación de las de ella, pequeñas y frías, y esforzándose tanto. Y no podía quitarse del todo el recuerdo. 3 días después, el desastre llegó sobre 4 patas. Caleb estaba revisando las cercas cuando escuchó el grito. Agudo, aterrorizado, puramente de Margot. Corrió, rifle en mano, esperando a los hombres de Blackwell o algo peor. Lo que encontró fue a Margot en el corral, acorralada contra la cerca, mientras su semental, Thunder, 15 palmos de puro músculo testarudo, pateaba el suelo entre ellos. No te muevas. La voz de Caleb cortó el espacio. Va a cargar. Te está poniendo a prueba. Si corres, él gana. Mantente firme, Caleb. Confía en mí, Margot. Mantente firme. Lo hizo, temblando, aterrorizada. Pero mantuvo su posición mientras Thunder resoplaba y pateaba y decidía si esta pequeña humana valía el esfuerzo de establecer su dominio. Caleb se movió lentamente hacia el corral, acercándose de lado, sin amenazar. Tranquilo, chico. Ahora es una de los nuestros.
No puedes intimidarla. Las orejas de Thunder se movieron. Conocía la voz de Caleb. Confiaba en ella. Después de un momento que se alargó como horas, el semental se dio la vuelta, descartando a Margot como no amenazante. Crisis terminada. Margot se deslizó por la cerca, sus piernas cediendo. Pensé que iba a morir. Pensaste mal. Caleb la levantó, quizás más bruscamente de lo necesario porque su propio miedo todavía le latía en las venas. ¿Qué hacías ahí dentro? ¿Intentando demostrar que podía con él? ¿Haciendo que te mataran? ¿No teniendo miedo? Ella le empujó el pecho, sorprendiéndolos a ambos. Dijiste que la confianza importa. Estaba tratando de tener confianza. Hay confianza y hay estupidez. No te acercas a un semental sola hasta que puedas manejar una yegua dócil sin caerte. Eso no es confianza, Margot. Eso es suicidio vestido de gala. Estoy intentándolo. Las palabras salieron crudas, desesperadas. Lo estoy intentando con todas mis fuerzas y nada es suficiente y no sé qué más hacer. Caleb la agarró por los hombros. Lo estás haciendo bien, mejor que bien, pero no puedes apresurar esto. Aprender a sobrevivir aquí lleva tiempo y los atajos te matan. Te necesito viva, ¿entiendes? Todo este matrimonio no tiene sentido si estás muerta. ¿Por qué? Los ojos de Margot ardían. ¿Por qué me necesitas viva? ¿Por la comida que no sé hacer bien? ¿La equitación en la que soy terrible? ¿Para qué sirvo exactamente, Caleb? Sirves para no rendirte. Su voz bajó. Sirves para presentarte cada mañana, incluso cuando estás aterrorizada. Sirves para intentar ordeñar una vaca a temperaturas bajo cero, porque sabes que hay que hacerlo. Sirves para mantenerte firme contra Thunder, aunque cada instinto te decía que corrieras. Para eso sirves, para ser más dura de lo que pareces. Margot lo miró fijamente. Luego, sin previo aviso, comenzó a llorar. No lágrimas delicadas, sino sollozos ásperos que sacudían todo su cuerpo. Caleb se quedó allí, inútil, antes de finalmente atraerla contra su pecho y dejar que llorara hasta desahogarse. Extraño a mi padre, susurró contra su camisa. Extraño mi antigua vida. Extraño saber quién era. Y odio extrañarlo porque esa vida me estaba matando de diferentes maneras. Pero al menos entendía las reglas. Aquí solo hay una regla. La voz de Caleb retumbó contra su oído. No te rindes. Todo lo demás lo resolvemos juntos. Ella se apartó, secándose la cara. Juntos. Eres mi esposa. Eso hace que tu supervivencia sea mi problema. Y aparentemente, mi supervivencia es tu problema ahora también. Así que, sí, juntos. No era amor, ni siquiera era amistad todavía, pero era algo. Una asociación que se formaba en el espacio entre la necesidad y el creciente respeto. Esa noche, llamaron a la puerta a medianoche. Caleb respondió con su rifle, encontrando a Jackson Hayes, lo más parecido a la ley en su territorio, de pie en su porche, con aspecto sombrío. Caleb, necesito hablar. Entraron. Margot apareció en su camisón, con el pelo suelto, instantáneamente despierta. ¿Qué ha pasado? Los Blackwell. Jackson sacó papeles de su abrigo. Han presentado una demanda en el Tribunal Territorial. Cobro de deudas, reclamación de tutela legal, todo el lote. Consiguieron que un juez en Laramie, que les debe favores, lo firmara. El matrimonio invalida eso. La mandíbula de Caleb se tensó. Debería, pero alegan fraude. Que se casó contigo para escapar de obligaciones de deuda legales, lo que hace que el matrimonio en sí sea un acto criminal. Jackson miró a Margot. Señora, lo siento, pero tienen abogados que nunca he visto antes. Tipos de la gran ciudad que saben cómo retorcer la ley territorial hasta que grita. ¿Qué significa eso? La voz de Margot se mantuvo firme, pero Caleb vio que sus manos temblaban. Significa que pueden solicitar la anulación del matrimonio. Significa que pueden argumentar que debería ser puesta bajo custodia de Boston mientras se resuelve el patrimonio de tu padre. Significa que tienen suficiente munición legal para hacer esto muy feo. Jackson dudó. También ofrecen un trato. ¿Qué trato? La voz de Caleb podría haber cortado acero.
Lo dejan todos y la señora Morrison regresa voluntariamente a Boston durante 6 meses para saldar la deuda mediante un empleo legítimo. Le proporcionarán alojamiento, salario y protección legal completa. Después de 6 meses, es libre. Eso es una mentira, habló Margot en voz baja. Una vez que me tengan de vuelta, nunca me iré. 6 meses se convierten en un año, se convierten en para siempre. Sé cómo operan los Blackwell. Ella no va a ir. Caleb se puso a su lado. Diles que no hay trato. Caleb. Margot le tocó el brazo. Quizás. No. Se giró para mirarla. No vas a volver con gente que quiere destruirte. Lucharemos esto legalmente. Encontraremos mejores abogados. Lo que sea necesario. ¿Con qué dinero? Eres un ranchero, no un magnate del ferrocarril. Las batallas legales contra los Blackwell cuestan decenas de miles de dólares. No podemos. No me importa lo que cueste. Bueno, a mí sí. La voz de Margot se alzó. No dejaré que lo pierdas todo por mi culpa. No seré la razón por la que pierdas este rancho, tu sustento, tu vida. Prefiero volver sobre mi cadáver. De eso tengo miedo. Las palabras explotaron de ella. ¿No lo entiendes? Te matarán si te interpones en su camino. Lo han hecho antes. Mi padre tenía amigos que intentaron ayudar. Hombres buenos que terminaron en accidentes o robos o simplemente desaparecieron. No te añadiré a esa lista. Jackson se aclaró la garganta. Podría haber otra opción. Ambos se giraron. Si pudieras demostrar que la deuda original era fraudulenta, todo el caso se derrumba. Una deuda ilegal no se puede cobrar legalmente, no importa a cuántos jueces sobornen. Sacó otro papel, investigué un poco. La deuda de tu padre, los 80,000, se acumuló en 3 meses a una tasa de interés del 40%. Eso es ilegal incluso para los estándares de Boston. Si podemos demostrar que estaban cobrando tasas de usura, todo lo demás se desmorona. Necesitaríamos los documentos originales del préstamo. Margot negó con la cabeza. Están en Boston, en las oficinas de los Blackwell. Podrían estar en la luna. No necesariamente. Jackson sonrió ligeramente. Silas Blackwell se aloja en el Hotel Western en Cheyenne. Los hombres ricos como él viajan con sus papeles importantes. Si alguien pudiera entrar en su habitación, encontrar esos documentos. Eso es un robo. La voz de Caleb no contenía juicio, solo un hecho. Eso es recopilación de pruebas. La sonrisa de Jackson se ensanchó. Y el robo solo es un crimen si te atrapan. Eres la ley. Soy un hombre que cree en la justicia. Y a veces la justicia y la ley no son lo mismo. Jackson se levantó. Piénsenlo. Harán su movimiento en 3 días, cuando llegue el juez de Laramie. Tienen hasta entonces para decidir. Después de que se fue, Margot caminaba por la cocina como un animal enjaulado. No podemos entrar en una habitación de hotel. Eso es una locura. ¿Tienes una idea mejor? Sí. Vuelvo a Boston, trabajo durante 6 meses y luego nada, porque estarás muerta o peor. Caleb la agarró por los hombros, deteniendo su caminar. Margot, mírame. De verdad, mírame. Ella lo hizo, con los ojos muy abiertos y asustados. He estado donde estás tú. Después de que Sara murió, quise rendirme, vender el rancho, beber hasta morir, cualquier cosa para detener el dolor. ¿Sabes qué me detuvo? La terquedad. Pura y estúpida terquedad que se negó a dejar que el dolor ganara. Tú tienes esa misma terquedad. La vi cuando sostuviste ese cuchillo contra los Blackwell. La veo cada mañana cuando te levantas y lo intentas de nuevo a pesar de haber fallado el día anterior. Esa terquedad vale más que cualquier documento legal. Pero si fallamos, entonces fallamos luchando, no huyendo. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Margot, los supervivientes huyen. Los luchadores se quedan. Sus manos se suavizaron en sus hombros. Necesito que te quedes, no porque seas útil o porque estemos casados, porque mereces una vida en la que no tengas que huir más. Y te voy a dar esa vida, aunque tenga que robar a todos los criminales ricos de Wyoming para hacerlo. A Margot se le cortó la respiración. ¿Por qué te importa tanto? La pregunta lo detuvo. ¿Por qué le importaba? Se suponía que esto era práctico.
sin complicaciones, pero en algún lugar entre sus huevos quemados y su terrible equitación y su negativa a rendirse a pesar de todas las razones para hacerlo, Margot se había convertido en algo más que un simple acuerdo de negocios. Porque me recuerdas que el coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de estar aterrorizado y hacerlo de todos modos. Caleb le soltó los hombros, retrocedió. Ahora, ¿vamos a robar esos documentos o te vamos a enviar de vuelta para que te destruyan? La barbilla de Margot se levantó. Vamos a robarlos. Bien. Él sonrió, algo tan raro que parecía una ocasión especial. Porque iba a ir, estuvieras de acuerdo o no. Eres un idiota, soy un vaquero. Es lo mismo. Por primera vez desde que llegaron los Blackwell, Margot rió. Río de verdad. El sonido brillante e inesperado en la oscura cocina. Y Caleb se dio cuenta con una claridad repentina y aterradora de que haría cualquier cosa por volver a escuchar ese sonido. El plan se formó durante los 2 días siguientes. Simple, directo, probablemente condenado al fracaso, pero era todo lo que tenían. Jackson organizaría una situación que requiriera la atención de Silas Blackwell en el centro. Caleb y Margot entrarían por la entrada trasera del hotel durante la distracción, registrarían la habitación de Blackwell, encontrarían los documentos y se irían antes de que nadie se diera cuenta. ¿Y si los ha escondido?, preguntó Margot la noche anterior. Entonces destrozaremos la habitación hasta que los encontremos. ¿Y si los ha guardado bajo llave en algún lugar al que no podamos acceder? Entonces encontraremos otra manera. ¿Y si, Margot? Caleb levantó la vista de la limpieza de su rifle. Preguntar ¿y si no cambia lo que tenemos que hacer mañana? Solo hace que esta noche sea más miserable. Ella se sentó frente a él, observándolo trabajar. ¿De verdad crees que podemos vencerlos? Creo que no tenemos más opción que intentarlo. Eso no es lo mismo. No, admitió él, pero es honesto. Aquí aprendes que esforzarse no garantiza el éxito. A veces haces todo bien y aún así pierdes. Pero al menos pierdes de pie en lugar de rodillas. Margot se estiró sobre la mesa. Tocó su mano brevemente. Gracias por luchar por mí. Estoy luchando por nosotros. La corrección salió automáticamente. Eres mi esposa. Eso significa que tus peleas son mis peleas ahora. Incluso las imposibles. Especialmente las imposibles, pensó Caleb, pero no lo dijo en voz alta. Porque en algún lugar de las últimas 3 semanas, esta aterrorizada aristócrata de Boston se había convertido en alguien por quien valía la pena luchar. No solo porque necesitaba protección, sino porque se la merecía. La mañana siguiente amaneció con un propósito y un terror mezclados a partes iguales. Cabalgaron a Cheyenne en silencio, ambos demasiado nerviosos para hablar, ambos sabiendo que estaban a punto de cruzar una línea que no se podía descruzar. Entrar en la habitación de hotel de Silas Blackwell no era solo un robo, era la guerra. Última oportunidad para echarse atrás, dijo Caleb mientras ataban sus caballos. Ni hablar. La voz de Margot se mantuvo firme. Ya he terminado de huir. Es hora de contraatacar. Y Caleb, mirándola en ese momento, con la mandíbula apretada, los ojos feroces, cada centímetro la luchadora que él sabía que podía llegar a ser, sintió algo moverse en su pecho que no tenía nada que ver con acuerdos de negocios y todo que ver con una verdad que aún no estaba listo para nombrar. Esperaron en el callejón detrás del Hotel Western mientras la distracción de Jackson se desarrollaba. Gritos desde la entrada principal, algo sobre una pelea que había estallado, suficiente conmoción para llamar la atención. Caleb contó hasta 30, luego asintió a Margot, ahora. La puerta trasera se abrió fácilmente, demasiado fácilmente, lo que hizo que los instintos de Caleb gritaran peligro. Pero ya estaban comprometidos. Dentro, el pasillo de servicio se extendía vacío y oscuro. Habitación 304, tercer piso. Subieron las escaleras rápidamente. La respiración de Margot era áspera en el silencio. Si alguien nos detiene, estamos visitando a mi primo, susurró. No tienes ningún primo en Cheyenne. Ellos no lo saben.
Tercer piso. El pasillo parecía interminable. La puerta de la habitación 304 estaba cerrada, ordinaria, sin dar ninguna pista de lo que esperaba detrás. Caleb sacó las ganzúas que Jackson le había proporcionado, herramientas toscas que apenas sabía cómo usar. Déjame. Margot lo apartó, tomó las ganzúas y abrió la cerradura en 20 segundos. Caleb se quedó mirando. ¿Dónde aprendiste eso? La escuela de señoritas de Boston enseña muchas habilidades útiles. Simplemente no anuncian cuáles. Empujó la puerta. Rápido. Dentro, la habitación de Silas Blackwell hablaba de riqueza en cada detalle. Equipaje caro, trajes a medida, un maletín de cuero que prácticamente gritaba documentos importantes. Caleb fue a por él mientras Margot revisaba la cómoda. Está cerrado con llave. Rómpelo. Eso dejará pruebas de que estuvimos aquí. Lo sabrán de todos modos cuando los documentos desaparezcan. Rómpelo, Margot. Ella agarró un pesado sujetalibros y rompió la cerradura. El maletín se abrió, revelando montones de papeles, contratos, correspondencia. Caleb comenzó a clasificarlos, buscando cualquier cosa con el nombre Bennett. Aquí, Margot sacó una carpeta de la cómoda. El nombre de mi padre, acuerdo de préstamo, fechado en marzo de 1880. Caleb lo escaneó rápidamente. Tasa de interés del 40% con capitalización mensual. Eso es ilegal en Massachusetts. Las leyes de usura lo limitan al 20%. Las manos de Margot temblaban mientras sostenía el papel. Es esto lo demuestra todo. Tómalo. Toma cualquier otra cosa que mencione a tu padre. Necesitamos... La puerta se abrió. Silas Blackwell estaba allí, y no estaba solo. Dos hombres lo flanqueaban, ambos con armas que no estaban ocultas en absoluto. Detrás de ellos, Jackson Hayes estaba de pie con sangre corriendo de su nariz, las manos atadas. Lo siento, dijo Jackson. Estaban esperando. Todo fue una trampa. Silas sonrió. Señor Morrison, señora Morrison, qué amables de su parte ahorrarme el problema de recuperar estos documentos yo mismo. Entró, sus hombres siguiéndolo. Supongo que encontraron lo que buscaban. La mano de Caleb se movió hacia su rifle, pero los hombres de Silas fueron más rápidos, con las armas apuntando a su pecho antes de que pudiera desenfundar. No lo hagas. La voz de Silas transmitía una amenaza casual. Preferiría no matarte en una habitación de hotel. Es malo para el negocio, pero lo haré si es necesario. Tú preparaste esto. La voz de Margot salió firme a pesar del terror que Caleb podía ver en sus ojos. Los papeles legales, el momento, el plan de Jackson, todo. Preparé contingencias. Silas se acercó a su maletín, examinando la cerradura rota con leve molestia. Llevo haciendo esto el tiempo suficiente para predecir cómo se comporta la gente desesperada. Necesitaban esos documentos. Yo necesitaba que intentaran robar para poder arrestarlos. Todos consiguen lo que quieren, excepto que tenemos los documentos que prueban que tu préstamo era ilegal. Margot levantó los papeles. Por eso querías que entráramos. Para poder recuperarlos antes de que llegaran a un juez. Muy lista, señora Morrison, pero en última instancia, irrelevante. Silas hizo un gesto a sus hombres. Esos papeles desaparecerán. Ambos serán acusados de allanamiento de morada, agresión al señor Hayes aquí para forzar su cooperación e intento de robo. Para cuando salgan de la cárcel, si sobreviven a la cárcel, habré embargado legalmente todo lo que poseen para cubrir los diversos daños y honorarios legales, incluido su rancho, señor Morrison. La mandíbula de Caleb se tensó. Planeaste esto desde el principio. Lo planeo todo. Por eso tengo éxito. Silas sacó un cigarro, lo encendió lentamente. Esto es lo que sucede a continuación. La señora Morrison regresa a Boston conmigo voluntariamente. Los cargos desaparecen. El señor Morrison se queda con su rancho. Todos viven. Si se niegan, los destruiré a ambos por completo. Su elección. No hay trato. La voz de Margot sonó clara. No voy a ninguna parte contigo. Entonces ambos irán a la cárcel. Bien. Miró a Caleb. Siento haberte metido en esto.
No me metiste en nada. Entré con los ojos abiertos. Caleb se encontró con la mirada de Silas. Haz lo peor. Silas los estudió por un largo momento. Luego rió. Notable. Realmente se preocupan el uno por el otro. No anticipé eso. Se suponía que esto era un acuerdo de negocios, ¿verdad? Pero en algún momento se volvió real. Sacudió la cabeza. Eso hace que esto sea casi trágico. ¿Casi? La voz de Margot podría haber cortado el cristal. Casi. No lo suficiente como para cambiar mis planes. Silas asintió a sus hombres. Llévenselos. Lo que sucedió a continuación fue rápido y violento. Jackson, con las manos aún atadas, se lanzó contra uno de los hombres de Silas, desviando el arma. El arma se disparó, tan fuerte como un trueno en el espacio cerrado. Caleb se abalanzó sobre el segundo hombre mientras Margot hacía algo que Caleb nunca esperó. Le lanzó el pesado sujetalibros directamente a la cabeza de Silas Blackwell. Conectó. Silas cayó. La sangre brotaba de su sien. Sus hombres se giraron hacia ella y Caleb golpeó al más cercano con todo lo que tenía. Sintió el hueso crujir bajo su puño. El hombre cayó. Jackson tenía al otro en el suelo, ahogándolo con la cuerda que ataba sus muñecas. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó. 3 hombres inconscientes o sometidos y Margot de pie en medio de todo, respirando con dificultad, sosteniendo ese sujetalibros como si necesitara volver a lanzarlo. ¿Lo maté? Su voz temblaba. Caleb comprobó el pulso de Silas. No, pero tendrá un dolor de cabeza infernal. Bien. Margot dejó caer el sujetalibros. ¿Y ahora qué? Ahora corremos. Jackson se quitó la cuerda de las muñecas, agarró los documentos del préstamo de donde Margot los había dejado caer. Se despertarán en minutos. Tenemos que habernos ido antes de entonces. Corrieron por las escaleras traseras, a través de la entrada de servicio, hacia el callejón donde esperaban sus caballos. Detrás de ellos, estallaron gritos desde el hotel. Montaron y cabalgaron duro y rápido, poniendo distancia entre ellos y Cheyenne. A 2 millas de distancia, Caleb se detuvo. No podemos volver al rancho. Es el primer lugar donde buscarán. ¿Entonces a dónde? El rostro de Margot estaba sonrojado por la cabalgata. Su cabello se soltaba de sus horquillas. Parecía salvaje y viva y absolutamente intrépida. «Conozco un lugar», señaló Jackson hacia el oeste. «Un campamento minero abandonado en las estribaciones. Nadie ha estado allí en años. Podemos escondernos hasta que descubra cómo usar estos documentos legalmente». «No puedes». Margot le quitó los papeles. «Mira las firmas. No es solo el nombre de Silas Blackwell, es el del juez Alderman de Boston. Fue testigo del préstamo. Y allí ese es el senador Morrison. Sin relación contigo, Caleb, actuando como garante. Este préstamo fue respaldado por algunos de los hombres más poderosos de Boston. Entonces, no vale nada». Caleb sintió que la derrota se instalaba en su pecho. «Incluso si demostramos que es ilegal, no podemos tocarlos». «No dije eso». Los ojos de Margot brillaron. «Dije que el préstamo estaba respaldado por hombres poderosos. Hombres que no quieren que nadie sepa que están involucrados en operaciones de préstamos ilegales. Hombres que pagarían caro para que estos documentos desaparecieran silenciosamente». Jackson silbó. «Eso es chantaje. Eso es influencia». Margot los miró a ambos. «Los Blackwell querían usar la deuda de mi padre para controlarme. Usaremos su préstamo ilegal para controlarlos a ellos. Combatir el fuego con fuego. Estás hablando de amenazar a un senador de los Estados Unidos». Caleb no podía creer lo que estaba oyendo. «Y a un juez federal y a la familia Blackwell. Eso no es influencia, Margot. Eso es suicidio. Es la única carta que nos queda por jugar». Levantó los documentos. A estos hombres les importan más sus reputaciones que $80,000. Les ofrecemos un trato. Perdonan la deuda, retiran a los Blackwell, nos dejan en paz para siempre. A cambio, estos papeles se queman y nadie se entera de su pequeña empresa ilegal. Y si se niegan, entonces enviamos copias a todos los periódicos de Boston, Nueva York y Washington. Los arruinamos a todos». La sonrisa de Margot era afilada como un cristal roto.
Aprendí de los errores de mi padre. Él trató de pagarles honestamente. Yo voy a hacer que deseen no haber oído nunca el nombre Bennett. Caleb miró a esta mujer que había estado aterrorizada de un caballo hacía 3 semanas, que había quemado el desayuno y llorado por cubos de agua helada, que había llegado a Wyoming pareciendo que se rompería con el primer viento fuerte. Esta mujer que ahora proponía chantajear a algunos de los hombres más peligrosos de Boston sin siquiera un temblor en su voz. ¿Quién eres? La pregunta salió llena de asombro. Soy tu esposa. Margot se encontró con su mirada. Y estoy cansada de huir. Es hora de hacer que ellos huyan. Cabalgaron hacia el campamento minero abandonado mientras el sol comenzaba su descenso. El lugar era exactamente como Jackson lo describió. Olvidado, aislado, perfecto para esconderse. Dentro de uno de los viejos edificios, hicieron un campamento frío, sin atreverse a encender un fuego que pudiera delatar su ubicación. Tenemos que movernos rápido. Jackson caminaba por el pequeño espacio. Para la mañana, Silas tendrá hombres peinando el territorio. Tenemos quizás 12 horas antes de que este lugar ya no sea seguro. Entonces usemos esas 12 horas. Margot extendió los documentos sobre una caja rota. Necesitamos hacer copias. Si los originales se destruyen o son robados, tenemos respaldos. Necesitamos redactar cartas para cada hombre nombrado en estos papeles. Y necesitamos un plan para entregar esas cartas de una manera que no pueda ser rastreada hasta nosotros. Es mucho por lograr para la mañana. Caleb se sentó a su lado estudiando los documentos. Aunque trabajemos toda la noche. Entonces trabajaremos toda la noche. Margot tomó una pluma del paquete de Jackson. Caleb, tú copia el acuerdo de préstamo. Jackson, tú redacta las cartas. Hazlas formales pero amenazantes. Yo compilaré una lista de todos los editores de periódicos a los que les encantaría esta historia. Durante las siguientes 6 horas, trabajaron en silencio, rotos solo por el rasguño de las plumas y discusiones ocasionales en voz baja. Caleb observó a Margot transformarse de fugitiva asustada a general estratega, organizando su contraataque con una precisión que hablaba de una educación e inteligencia que él había subestimado. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba contraatacando con cada arma que tenía. Hecho. Finalmente dejó la pluma, estirando los dedos acalambrados. 3 copias de todo, cartas listas para enviar, contactos de periódicos listados con instrucciones de entrega. Ahora solo necesitamos a alguien que actúe como nuestro intermediario. Lo haré yo. Jackson recogió las cartas. Puedo llevarlas a Boston sin que nadie las conecte con ustedes dos. Tengo contactos que me deben favores. Es peligroso. La voz de Margot contenía preocupación. Si te atrapan. No lo harán. He pasado toda mi vida huyendo de hombres peligrosos. Esta es solo una vez más. Jackson sonrió. Además, alguien tiene que hacerlo. Bien podría ser el hombre que los metió en este lío. Tú no nos metiste en esto. Caleb le apretó el hombro. Los Blackwell lo hicieron. Aún así, quiero ayudar a terminarlo. Jackson recogió los papeles con cuidado. Saldré antes del amanecer. Tomaré la diligencia hacia el este. Denme 3 semanas para entregar todo y dejar que el pánico se asiente. Luego comenzarán a recibir cartas muy apologéticas de hombres muy asustados y poderosos. Después de que se fue, Caleb y Margot se sentaron en la oscuridad, el agotamiento cayendo sobre ellos como una manta. Afuera, el viento de Wyoming aullaba a través de los edificios rotos, trayendo la promesa de nieve. ¿Crees que funcionará?, preguntó Margot en voz baja. Creo que estamos a punto de descubrir si los hombres poderosos de Boston valoran más sus reputaciones que su orgullo. Caleb la miró. ¿Realmente te transformaste tan rápido de aterrorizada a esto? Siempre fui esto. La voz de Margot contenía algo crudo. Boston solo me enseñó a ocultarlo. Me enseñó que las mujeres que se defienden son destruidas. Pero aquí, defenderse es la única manera de sobrevivir. Tú me enseñaste eso. Yo no te enseñé a chantajear senadores. No, mi padre lo hizo. En realidad, sonrió tristemente. Antes de morir,
Me dijo que toda la operación de los Blackwell se basaba en conexiones con hombres que no podían permitirse escándalos. Simplemente nunca descubrió cómo usar esa información. Yo sí, amenazando con destruirlos a todos, dándoles la oportunidad de salir limpios. Eso es más misericordia de la que le mostraron a mi padre. Margot se apoyó contra la pared, de repente pareciendo exhausta. Pensarás que soy terrible ahora, despiadada, nada que ver con la mujer con la que te casaste. Creo que eres exactamente como la mujer con la que me casé. Caleb se acercó, aterrorizada, pero valiente, desesperada, pero decidida. No has cambiado, Margot. Simplemente dejaste de fingir que eras algo menos que feroz. Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Golpeé a un hombre con un sujetalibros hoy. Podría haberlo matado. Pero no dudaste cuando importaba. Eso es lo que cuenta aquí. Caleb le tocó la cara suavemente. Nos salvaste. Jackson estaba caído. Yo estaba en inferioridad numérica. Y tú lanzaste ese sujetalibros como si lo hubieras estado haciendo toda tu vida. Estuviste magnífica. Estaba aterrorizada. El coraje es estar aterrorizado y actuar de todos modos. Te lo dije antes. ¿Escuchaste? A Margot se le cortó la respiración. Caleb, ¿qué estamos haciendo? Este matrimonio comenzó como protección, pero ahora es real. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. En algún lugar entre tus huevos quemados y esta noche se volvió real, al menos para mí. Para mí también. Lo susurró como una confesión. No quise que sucediera. Traté de mantener la distancia, mantenerlo como un negocio, pero tú lo haces imposible. Eres demasiado decente, demasiado paciente, demasiado... Él la besó. No pudo evitarlo. No pudo detenerlo. No pudo seguir fingiendo que esto era solo un acuerdo de negocios cuando ella lo miraba como si él hubiera colgado la luna y las estrellas. Margot le devolvió el beso, feroz y desesperada. 3 semanas de tensión y terror y sentimientos crecientes finalmente liberándose. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, el espacio entre ellos se sentía cargado de posibilidad y miedo. Eso complica las cosas, dijo Margot temblorosamente. Ya estaba complicado. Caleb apoyó su frente contra la de ella. Estamos escondidos en un campamento minero abandonado, chantajeando a hombres poderosos, huyendo de criminales que te quieren muerta. Un beso es lo menos complicado que ha pasado hoy. Ella rió, ese sonido brillante e inesperado que él había llegado a atesorar. Buen punto. Se sentaron juntos mientras la noche se profundizaba, sin hablar, solo existiendo en el mismo espacio, el mismo miedo, la misma esperanza. Afuera, el viento de Wyoming aullaba su canción eterna. Adentro, dos personas que habían comenzado como extraños se convirtieron en algo más. Socios, amigos, quizás algo más profundo que ninguno estaba listo para nombrar todavía. Caleb. La voz de Margot rompió el silencio. Si esto funciona, si realmente lo logramos y los Blackwell se retiran, ¿qué pasa entonces? Entonces volvemos a casa, de vuelta al rancho, de vuelta a que aprendas a montar correctamente y yo te enseñe todo lo demás, de vuelta a construir una vida. Él le apretó la mano. Juntos, de verdad esta vez. ¿Y si no funciona? Entonces huimos. Seguimos huyendo hasta que encontremos un lugar donde no puedan alcanzarnos. No me importa dónde terminemos, Margot. Solo me importa que terminemos allí juntos. Ella asintió, apoyándose en él. Juntos. Me gusta cómo suena eso. Esperaron la noche en ese frío edificio abandonado, abrazándose contra el miedo, el viento y la incertidumbre. Y cuando llegó el amanecer, pintando el cielo en tonos de oro y rosa, cabalgaron de regreso hacia el rancho Ironwood, ya no huyendo, sino regresando a casa para esperar noticias que los liberarían o los obligarían a huir para siempre. De cualquier manera, lo enfrentarían juntos. Esa era la única certeza que tenían, y de alguna manera era suficiente. La primera semana de espera casi los mata a ambos,
aunque de maneras completamente diferentes a las que los Blackwell pretendían. Margot se lanzó al trabajo del rancho con una energía desesperada, como si mantenerse ocupada mantuviera a raya el terror. Quemó el desayuno 2 veces más antes de finalmente producir galletas comestibles al cuarto día. Se cayó de su caballo solo una vez. Aprendió a reparar cercas, limpiar establos y batir mantequilla con manos que se ampollaron y sangraron, y finalmente se endurecieron en algo más resistente de lo que Boston había exigido jamás. Caleb observaba su transformación con algo que se sentía peligrosamente cercano al orgullo y al miedo, porque cuanto más capaz se volvía, más se daba cuenta de cuánto perdería si el plan de Jackson fallaba y tenían que huir. Estás mirando de nuevo. Margot no levantó la vista de la mantequera. Su ritmo era constante ahora, confiado, solo asegurándome de que lo estás haciendo bien. Mentiroso, te estás preocupando. Finalmente lo miró a los ojos. Detente. Preocuparse no cambia lo que está por venir. Tampoco batir mantequilla. Pero aquí estás, aquí estoy. Ella sonrió, y esta vez le llegó a los ojos. No la sonrisa defensiva de los primeros días, sino algo genuino. Además, si tenemos que huir, necesitaré saber cómo sobrevivir sin sirvientes. Mejor aprender ahora. No vamos a huir. No lo sabes. Sé que he terminado de huir de cualquier cosa. Caleb se acercó, le quitó el mango de la mantequera. El plan de Jackson funcionará. Tiene que funcionar. Y si no, entonces luchamos. Pero no vamos a huir, Margot. No más. Este es nuestro hogar. Nuestro hogar. Los Blackwell no pueden quitárnoslo. Ella le tocó la cara. Dedos suaves. Tú también has cambiado. Cuando llegué, eras tan cerrado. No hablabas de Sara. No dejabas que nadie se acercara. Ahora estoy aterrorizado de perder a alguien de nuevo. La admisión fue dura, pero estoy más aterrorizado de no intentarlo. Tú me enseñaste eso. Cada mañana te despiertas con miedo y lo haces de todos modos. Eso es más valiente que cualquier cosa que yo haya hecho. Eso no es valentía. Es solo supervivencia. Aquí son lo mismo. Su beso fue interrumpido por el sonido de cascos. Rápido, urgente, viniendo del este. Caleb agarró su rifle, se posicionó entre Margot y quienquiera que se acercara. Apareció un solo jinete, empujando a su caballo con fuerza, y el dedo de Caleb se movió hacia el gatillo antes de que el reconocimiento lo golpeara. Ese es Samuel Reeves, dirige la oficina de telégrafos en Cheyenne. Samuel se detuvo, respirando con dificultad. Señor Morrison, tengo un telegrama urgente para usted. Llegó esta mañana. Le entregó el papel doblado, con los ojos preocupados. El remitente pagó extra por la entrega inmediata. Dijo que era de vida o muerte. Caleb lo desdobló. El corazón le latía con fuerza. El mensaje era corto, sin firmar, imposible de rastrear. Cartas entregadas. Punto. Respuestas en camino. Punto. Permanezcan ocultos. Punto. Es de Jackson. Margot leyó por encima de su hombro. Las entregó. Ahora esperamos las respuestas. ¿Ocultos? Samuel frunció el ceño. ¿Están ustedes en algún tipo de problema? Del tipo que es mejor que no sepas. Caleb le entregó monedas. No entregaste esto. Nunca estuviste aquí. ¿Entendido? Samuel guardó el dinero rápidamente. Nunca he sido bueno para recordar caras de todos modos. Se fue rápidamente, dejándolos en el patio con nada más que un telegrama críptico y una creciente inquietud. Esa noche, fortificaron el rancho. Caleb movió munición extra a la casa, colocó rifles cerca de cada ventana y le enseñó a Margot a recargar rápidamente en la oscuridad. No hablaron de para qué se estaban preparando, pero ambos sabían que si el chantaje fallaba, los Blackwell vendrían con una fuerza abrumadora. «Puedo disparar». Margot sostenía el rifle torpemente, pero con determinación. «No bien, pero puedo disparar. Con suerte, no tendrás que hacerlo». Caleb ajustó su agarre. «Pero si se llega a eso, apunta al centro del torso. No intentes ser elegante, solo dispara hasta que dejen de moverse. Ese es un consejo aterrador, es un consejo de supervivencia». Él retrocedió, observándola apuntar por la mira.
Has avanzado mucho, pero matar a alguien, incluso en defensa propia, te cambia. Lo he hecho durante la guerra y después. Nunca se vuelve más fácil. ¿Te arrepentiste? Me arrepentí de necesitar hacerlo. Gran diferencia. Caleb tomó el rifle, lo dejó a un lado, pero lo haría de nuevo para proteger lo que es mío, incluyéndote a ti. Los ojos de Margot brillaron. No soy tuya, Caleb. Soy mi propia persona que eligió estar aquí. Lo sé, mala elección de palabras. Le tomó las manos. No eres una propiedad ni una posesión. Eres mi compañera, mi esposa, la mujer. Se detuvo. Las palabras eran demasiado grandes, demasiado pronto. La mujer que qué. Ella se acercó, desafiante. La mujer que no puedo imaginar perder. No era toda la verdad, pero era todo lo que podía decir sin aterrarlos a ambos. Margot lo besó, dura y ferozmente. Entonces no me pierdas. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Trato, trato. La segunda semana trajo complicaciones inesperadas. Thomas Hartwell, dueño del rancho vecino, vino con noticias que helaron la sangre de Caleb. Extraños en el pueblo haciendo preguntas sobre ustedes dos. 6 hombres, quizás 7, todos con armas serias, afirmando ser agentes federales, pero sus placas parecían falsas. Nadie se lo cree. Los hombres de Blackwell. La voz de Margot se mantuvo firme, pero Caleb vio temblar su mano. ¿Buscándonos? Eso es lo que supuse. Thomas miró entre ellos. No sé en qué problema están metidos. No quiero saberlo, pero te debo una por ayudarme durante esa sequía hace 2 años. Así que aquí está la advertencia. Estarán aquí para mañana, quizás antes. Lo que sea que necesiten hacer, háganlo esta noche. Después de que se fue, Margot caminaba por la cocina como un animal enjaulado. No podemos luchar contra 6 hombres, 7. Seríamos masacrados. No vamos a luchar. Caleb ya estaba reuniendo provisiones. Vamos a desaparecer. Hay una cabaña de pastores a 2 millas al norte, en las estribaciones. Podemos subir allí, esperar a que las cartas de Jackson funcionen. No pueden encontrar lo que no está aquí. ¿Y el rancho, los animales? Thomas se encargará. Iré para allá, haré los arreglos. Agarró su abrigo. Empaca ligero. Comida, munición, ropa de abrigo. Nos vamos en 2 horas. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Caleb estaba a medio camino del rancho de Thomas cuando vio el humo. Negro, espeso, elevándose exactamente desde donde debería estar la cabaña. Cabalgó con fuerza, sabiendo ya lo que encontraría. La cabaña estaba ardiendo, incendiada deliberadamente con un letrero clavado en un árbol cercano. Sabemos dónde se esconden. Ríndanse o todos arderán. Los habían estado observando, probablemente desde que regresaron de Cheyenne. Cada movimiento, cada plan de respaldo anticipado y destruido. Los Blackwell no solo los estaban cazando, estaban eliminando sistemáticamente cada opción hasta que la rendición fuera la única opción que quedaba. Caleb regresó para encontrar a Margot en el granero, rifle en mano, enfrentando a 3 hombres que nunca había visto antes. No los pistoleros contratados por Blackwell, algo peor. Asesinos profesionales, del tipo que no se molestaba con pretensiones. Señora Morrison, el líder habló con una cortesía aceitosa. Su esposo es muy valiente o muy estúpido al dejarla sola. No es ninguna de las dos cosas. Es lo suficientemente inteligente como para saber que puedo manejarme sola. La voz de Margot no vaciló, pero Caleb vio que el cañón del rifle temblaba ligeramente. ¿Puedes manejar a 3 hombres sola y superada en armas? El hombre sonrió. Estamos aquí para entregar un mensaje. El señor Silas Blackwell ofrece una última oportunidad. Vengan a Cheyenne esta noche. Firmen los papeles transfiriéndole toda la propiedad como pago por la deuda que su padre debía. Y él dejará vivir a su esposo. Si se niegan, quemaremos este rancho con todos dentro. Dile a Silas Blackwell que se puede ir al infierno. La sonrisa del hombre desapareció. Eso es desafortunado. Mis socios y yo esperábamos evitar el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre es inevitable. Caleb entró en el granero, su propio rifle listo. La pregunta es, ¿de quién será la sangre que se derrame?
Ustedes tres contra mi esposa y yo. Me gustan más nuestras probabilidades de lo que deberían. 4 contra 2, en realidad. Una voz vino del desván. Otro hombre posicionado para una emboscada. El rifle apuntaba a Margot. El corazón de Caleb se detuvo. Estaban rodeados, superados en maniobras, a punto de morir en su propio granero porque había sido lo suficientemente estúpido como para pensar que tenían tiempo para esperar a que el plan de Jackson funcionara. Bajen los rifles. La voz del líder se endureció. Ahora o la mujer muere primero. Margot se encontró con los ojos de Caleb. Vio cálculo allí, vio cómo sopesaba las opciones, vio el momento exacto en que tomó una decisión que lo aterrorizó. De acuerdo. Bajó su rifle. De acuerdo. Iremos a Cheyenne. Firmaremos cualquier papel que Silas quiera. Solo no lastimen a nadie. Margot. Caleb comenzó. Se acabó, Caleb. Su voz se quebró convincentemente. Lo intentamos. Perdimos. No veré cómo mueres por nada. El líder se relajó ligeramente. Mujer inteligente. Su esposo debería aprender de... Margot lanzó su rifle directamente al hombre más cercano y se lanzó de lado. Caleb disparó hacia el desván, sin apuntar con cuidado, solo creando caos. El granero estalló en violencia. Disparos, gritos, caballos relinchando de terror. Caleb no podía ver a Margot a través del humo y la confusión. No podía decir si estaba viva o muerta. Solo podía seguir disparando y rezando. Luego, silencio. Súbito, absoluto, roto solo por el zumbido en los oídos y la respiración agitada. Caleb. La voz de Margot, temblorosa pero viva. Aquí. ¿Estás herido? No. ¿Y tú? No. Se movió a través del humo, encontrándola agachada detrás de un comedero, uno de los pistoleros inconsciente a sus pies. ¿Lo golpeaste con una pala? No sé si está muerto o solo inconsciente. Miró a su alrededor salvajemente. Los otros, 2 más, yacían inmóviles. El cuarto había huido, el sonido de los cascos desvaneciéndose rápidamente. Y en el desván, el hombre al que Caleb había disparado gemía de dolor, agarrándose el hombro. Tenemos que irnos. Caleb agarró el brazo de Margot. Ahora, el que huyó traerá a más. Tenemos quizás 1 hora antes de que este lugar esté lleno de toda la banda de Blackwell. ¿A dónde vamos? Quemaron la cabaña. Conocen todos los escondites. Vamos a donde no esperarán. Caleb la llevó hacia los caballos. Vamos a Cheyenne, a terminar esto esta noche. Eso es una locura. Es caminar hacia su trampa. Es el único movimiento que no verán venir. Comenzó a ensillar los caballos con manos que se movían por puro instinto, mientras su mente corría. Esperan que huyamos, nos escondamos. Esperemos las cartas de Jackson. No esperamos. Encontramos a Silas Blackwell. Forzamos la confrontación ahora y terminamos esto antes de que maten a alguien más. Margot le agarró las manos, detuvo sus movimientos frenéticos. Caleb, eso es suicidio. Quedarse aquí es una muerte garantizada. Al menos en Cheyenne podríamos tener una oportunidad. Le tomó la cara entre las manos. No te perderé a manos de estos hombres. No pasaré el resto de mi vida huyendo. Así que, vamos allí. Los enfrentamos. Y o ganamos o morimos intentándolo. Es la única opción que nos queda. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego asintió. Juntos, juntos. Cabalgaron duro hacia Cheyenne, llevando a los caballos al límite, sabiendo que cada segundo importaba. Detrás de ellos, el humo del incendio del granero, iniciado por un disparo perdido, se elevaba hacia el cielo del atardecer como una bengala, anunciando su posición a cualquiera que estuviera observando. ¡Los documentos!, gritó Margot por encima del viento. Jackson tiene copias. Si morimos, todavía puede usarlos. ¡No vamos a morir! Caleb empujó a su caballo con más fuerza. No esta noche. Nunca. Si tengo algo que decir al respecto. Cheyenne apareció cuando el sol tocó el horizonte, pintando todo en tonos de sangre y oro. Cabalgaron directamente al Hotel Western, abandonando toda pretensión de sigilo. Si esto iba a terminar, terminaría a la vista de todos, con testigos, donde los Blackwell no pudieran simplemente hacerlos desaparecer. Silas Blackwell,
La voz de Caleb resonó en el vestíbulo del hotel. Baja aquí ahora. El recepcionista tartamudeó algo sobre molestar a los huéspedes, pero Caleb lo ignoró. En cuestión de minutos, Silas apareció en lo alto de las escaleras, con aspecto molesto en lugar de sorprendido. Señor Morrison, señora Morrison, no los esperaba hasta más tarde. Mis hombres deben haber sido persuasivos. Tus hombres están muertos o inconscientes en mi granero. La mano de Caleb permaneció cerca de su arma. Estamos aquí para terminar esto, tú y yo, ahora mismo. Qué dramático. Silas descendió lentamente, pero innecesario. Creo que encontrarán que la situación ha cambiado a mi favor. Sacó un telegrama y se lo entregó a Caleb. Esto llegó hace una hora. Caleb lo leyó y sintió que su mundo se derrumbaba. Era de Jackson. Cartas interceptadas. Punto. Todas las copias confiscadas. Punto. Arrestado. Punto. Lo siento mucho. Punto. Su amigo intentó chantajear a algunos hombres muy poderosos. Silas sonrió. Desafortunadamente para él, esos hombres tienen recursos que no puedes imaginar. Lo encontraron, se llevaron todo y actualmente están decidiendo qué cargos presentar. Obstrucción de la justicia. Creo. Quizás conspiración. Estará en prisión por años. Margot agarró el telegrama, lo leyó, se puso pálida. No, Jackson no lo atraparían. Te aseguro que sí. Silas hizo un gesto hacia el comedor del hotel. Ahora, ¿discutimos los términos de su rendición como gente civilizada? ¿O prefieren más violencia que no logra nada? Caleb miró a Margot, vio su propia desesperación reflejada en sus ojos. Habían apostado todo y perdido. Sin documentos, sin influencia, sin Jackson para ayudarlos. Solo dos personas contra un imperio de riqueza y corrupción sin armas para luchar. Tenemos una hora antes de que llegue el sheriff con una orden de arresto para ambos. La voz de Silas transmitía una falsa simpatía. Allanamiento de morada, agresión, intento de extorsión, robo de caballos. He compilado una lista bastante larga. O pueden firmar los papeles transfiriéndome el rancho como pago de la deuda. La señora Morrison regresa a Boston para saldar el resto, y el señor Morrison se va con vida. Es el único trato sobre la mesa. ¿Y si rechazamos ambas opciones? La voz de Margot salió más fuerte de lo que Caleb esperaba. Entonces ambos serán ahorcados. El territorio de Wyoming tiene penas severas para sus crímenes. Silas sacó unos papeles, los puso sobre una mesa cercana. Elijan rápido. El tiempo corre. Caleb vio la mano de Margot moverse hacia el arma en su cadera. Vio la desesperación en sus ojos. Sabía que estaba calculando si matar a Silas valía la pena morir, y sabía que tenía que detenerla antes de que tomara esa decisión. Espera, le tomó la mano. Solo espera, déjame pensar. Pero no había nada en qué pensar. Habían perdido por completo, absolutamente, sin recurso ni apelación. Los Blackwell habían ganado. Excepto que Caleb miró la sonrisa confiada de Silas, los papeles dispuestos con tanto cuidado, toda la elaborada trampa que se había tendido con tanta precisión, y de repente vio lo que se les había escapado. «Están mintiendo sobre Jackson», dijo en voz baja. La sonrisa de Silas no vaciló. «¿Lo estoy? Ese telegrama es falso. Jackson ha sido arrestado. Claro, pero no tienes los documentos. Si los tuvieras, no estarías ofreciendo tratos. Simplemente nos harías arrestar y te llevarías todo por la fuerza». Caleb se acercó. «Estás fanfarroneando. Las cartas llegaron a sus destinos. Estás tratando de que nos rindamos antes de que esos hombres poderosos decidan que eres una responsabilidad demasiado grande para protegerte». Por un instante, la sonrisa de Silas vaciló. Esa fue toda la confirmación que Caleb necesitaba. «Margot, nos vamos». «Ni hablar». Silas hizo un gesto y aparecieron hombres de las puertas, de detrás de los pilares, una docena de hombres armados rodeándolos en el vestíbulo del hotel. «No van a ninguna parte excepto a la cárcel o a mi servicio. Elijan». Margot se acercó a Caleb, espalda con espalda, ambos entendiendo que estaban a punto de morir, pero negándose a caer suplicando.
Juntos, susurró ella. Juntos, asintió él. Y entonces las puertas del hotel se abrieron de golpe y todo cambió. El agente federal William Carter entró por esas puertas del hotel como la justicia personificada. 6 ayudantes detrás de él, todos con rifles y con expresiones que decían que no estaban interesados en negociaciones. Silas Blackwell. La voz de Carter transmitía una autoridad absoluta. Está bajo arresto por prácticas de préstamos ilegales, conspiración para cometer fraude, extorsión y unas 15 otras acusaciones que leeré mientras lo transportamos a custodia federal. El rostro de Silas se puso blanco. No puedes. Tengo protección. Tenías protección. Carter sacó un grueso fajo de documentos. Tiempo pasado. Resulta que el senador Morrison y el juez Alderman valoran más sus carreras que su amistad. Proporcionaron testimonio, registros financieros, todo lo que necesitábamos para desmantelar toda su operación. Se acabó. Caleb sintió la mano de Margot agarrar la suya. Sintió todo su cuerpo temblar de alivio e incredulidad. A su alrededor, los pistoleros contratados por Silas bajaban sus armas, retrocediendo. Nadie dispuesto a enfrentar cargos federales para proteger a un hombre que acababa de ser abandonado por todos los que importaban. Esto es imposible. La compostura de Silas se quebró. Esas cartas. Jackson Hayes fue arrestado. Jackson Hayes fue arrestado por la policía de Boston por cargos falsos. Sí, cargos que misteriosamente desaparecieron una vez que el senador Morrison se dio cuenta de que cooperar con las autoridades federales era su único camino para evitar la prisión. Carter sonrió fríamente. Tus amigos te arrojaron a los lobos para salvarse. Bienvenido a las consecuencias de confiar en hombres corruptos. Los documentos están siendo examinados actualmente por 3 fiscales federales diferentes que están muy interesados en las prácticas comerciales de su familia desde hace 20 años. Carter hizo un gesto a sus ayudantes. Llévenselo. Mientras avanzaban, Silas se abalanzó, no sobre los agentes, sino sobre Margot, con la mano buscando el arma en su cinturón. Caleb la empujó a un lado y golpeó a Silas con todo lo que tenía. Décadas de trabajo en el rancho e instintos de supervivencia detrás del golpe. Silas cayó con fuerza, la sangre brotaba de su nariz, y se quedó en el suelo mientras los ayudantes lo rodeaban. Eso fue una agresión, dijo Carter con suavidad, observando cómo esposaban a Silas frente a 6 testigos federales. Defensa propia. Los nudillos de Caleb palpitaban. Estaba buscando su arma. Así que lo estaba. Qué curioso, yo vi lo mismo. Carter se volvió hacia Margot. Señora Morrison, la deuda de su padre ha sido declarada nula bajo las leyes federales de usura. Las reclamaciones de la familia Blackwell sobre su propiedad, persona o futuro son legalmente inútiles. Es libre. Margot se tambaleó. Caleb la atrapó, la sostuvo mientras las palabras se asentaban. Libre, legalmente libre, completamente libre, sin deudas, sin amenazas, sin huidas. Después de meses de terror, todo terminó en 5 minutos de autoridad federal. Jackson. Su voz salió ronca. ¿Realmente lo están liberando mientras hablamos? Estará en el tren de mañana hacia el oeste. Carter guardó sus documentos. Ustedes dos deberían irse a casa. Este pueblo está a punto de interesarse mucho en su historia, y me imagino que preferirán privacidad. No discutieron. Salieron de ese hotel a la noche de Cheyenne, dejando a Silas Blackwell encadenado y con un futuro que probablemente terminaría con él muriendo en una prisión federal. Afuera, Margot se detuvo, se volvió hacia Caleb y comenzó a reír. Una risa salvaje, medio histérica, que se convirtió en lágrimas a mitad de camino. Ganamos. Parecía no poder creerlo. Realmente ganamos. Lo hicimos. Caleb la atrajo hacia sí. La dejó llorar contra su pecho. Se acabó, Margot. Realmente se acabó. Pensé que íbamos a morir. Cuando esos hombres nos rodearon, pensé... Se apartó, lo miró. Descubriste que Silas estaba fanfarroneando. ¿Cómo? Porque los hombres desesperados que ofrecen tratos son hombres que ya han perdido. Si realmente lo tuviera todo, no negociaría, simplemente tomaría. Caleb le secó las lágrimas de la cara suavemente.
pero admito que no estaba del todo seguro hasta que entró el agente Carter. Eso fue un buen momento. Ese fue el momento de Jackson. Debe haber ido directamente a las autoridades federales una vez que se dio cuenta de lo grande que era esto. La voz de Margot se estabilizó. Nos salvó. Tú nos salvaste primero al ser lo suficientemente valiente como para amenazar a hombres poderosos con la exposición. Caleb le tomó la mano. Vamos, vámonos a casa. Cabalgaron durante la noche, sin hablar mucho, ambos demasiado abrumados por el repentino cambio de una muerte segura a una libertad completa. El rancho apareció al amanecer, y Caleb sintió que algo en su pecho se aflojaba al verlo. Su hogar, todavía en pie, todavía suyo, ya no bajo amenaza. El granero estaba dañado pero reparable. Los hombres inconscientes de la pelea de ayer se habían ido. Probablemente huyeron una vez que se dieron cuenta de que su empleador era buscado federalmente. Todo era salvable. Todo era posible de nuevo. Necesito dormir durante 3 días. Margot se deslizó de su caballo, exhausta. Y luego necesito aprender a hacer un pastel decente porque estoy cansada de quemarlo todo. Trabajaremos en el pastel. Caleb llevó los caballos al corral. Después de que duermas. Dentro de la casa, Margot se derrumbó en la cama, todavía con las botas puestas, demasiado cansada para preocuparse por la propiedad o los arreglos adecuados para dormir, o cualquiera de la distancia cuidadosamente mantenida que habían intentado mantener en esas primeras semanas. Caleb se acostó a su lado y en cuestión de minutos ambos estaban dormidos, enredados como si lo hubieran estado haciendo durante años en lugar de días. Se despertaron con golpes, persistentes, fuertes, imposibles de ignorar. Caleb respondió con su rifle, todavía sin confiar del todo en que el peligro realmente había terminado. Jackson Hayes estaba en el porche, con aspecto maltrecho, pero vivo, sonriendo como un tonto. Oí que tuvieron una noche movida. Oíste bien. Caleb lo hizo entrar. Te ves terrible. La policía de Boston no es amable cuando creen que estás chantajeando a sus jefes. Jackson se tocó la cara magullada con delicadeza. Pero una vez que el senador Morrison se dio cuenta de que tenía suficiente evidencia para destruirlo, se volvió muy cooperativo muy rápido. Delató a los Blackwell, delató al juez Alderman, delató a todos para salvar su propio pellejo. Honor entre ladrones, apareció Margot, con aspecto desaliñado y hermoso y completamente libre de cargas. ¿Los atraparon a todos? La operación de los Blackwell está acabada. Silas pasará el resto de su vida en prisión. Sus hermanos están huyendo a Europa. Su imperio empresarial está siendo confiscado por las autoridades federales. Jackson aceptó el café que Caleb le ofreció. Están a salvo, completamente, permanentemente a salvo. Margot se sentó de repente, como si sus piernas no la sostuvieran. Todavía no puedo creerlo. Meses de huida, semanas de terror, y simplemente se acabó. Se acabó. La voz de Jackson se suavizó. La deuda de tu padre es nula. Tu nombre está limpio. Puedes vivir la vida que quieras ahora. Nadie te persigue. ¿Y tú? Preguntó Caleb. Las autoridades federales simplemente te dejaron ir después de lo que hiciste. Resulta que chantajear a funcionarios corruptos al servicio de exponer una corrupción mayor es lo que llaman cooperar con una investigación en curso. Jackson sonrió. Recibí una mención en lugar de cargos. Incluso podría recibir una oferta de trabajo de la oficina de los agentes federales. ¿La aceptarías? Podría. Aparentemente soy bueno encontrando hombres corruptos y poderosos y poniéndolos nerviosos. Se levantó. Pero los dejaré volver a su vida. Solo quería asegurarme de que supieran que realmente había terminado. Después de que Jackson se fue, Caleb y Margot se quedaron en su cocina, mirándose a través de un espacio que de repente se sentía vasto sin el peligro llenándolo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Margot en voz baja. Ahora vivimos. Caleb se acercó. Dirigimos este rancho, arreglamos el granero, te enseñamos a hacer pastel, construimos la vida que se suponía que debíamos construir antes de que los Blackwell hicieran que todo se tratara de supervivencia. Así de simple, así de simple. Le tocó la cara. A menos que quieras más que eso. A menos que quieras volver a Boston ahora que eres libre de...
No seas idiota. La voz de Margot transmitía afecto y exasperación a partes iguales. No voy a ninguna parte. Este es mi hogar, tu hogar. Elijo esta vida, aunque sea dura, aunque los inviernos de Wyoming sean brutales y el trabajo nunca termine, y yo no sea romántica ni sofisticada ni... Lo besó en silencio. No quiero romántico ni sofisticado. Quiero algo real. Quiero compañerismo. Quiero un hombre que me enseñó que soy más fuerte de lo que nunca supe. Te quiero a ti, Caleb Morrison. ¿Estás suficientemente claro? Bastante claro. La atrajo más cerca. Pero para estar seguro, ¿estás diciendo que quieres seguir casada de verdad esta vez? ¿No por amenazas o protección legal? De verdad, para siempre, para lo que venga después. Margot sonrió contra su boca. Te amo, por si no era obvio a través de todo el terror y la violencia. Yo también te amo. Las palabras salieron fáciles, naturales, como si hubieran estado esperando justo debajo de la superficie el permiso para existir. Desde que lanzaste ese sujetalibros a la cabeza de Silas Blackwell, quizás antes, eres feroz y valiente y terrible cocinando, y no quiero pasar un solo día sin ti. Estoy mejorando en la cocina. Quemaste el desayuno ayer. Eso fue un contratiempo menor. Ella rió y Caleb se dio cuenta de que pasaría el resto de su vida tratando de hacerla reír así, brillante y libre, y completamente libre de miedo. Pasaron los siguientes 3 meses reconstruyendo el granero, sus vidas, el rancho que casi pierden. Margot aprendió a cocinar adecuadamente, a montar con confianza y a manejar el trabajo del rancho con una competencia que ya no sorprendía a Caleb. La vio transformarse de la aterrorizada aristócrata de Boston que había bajado de ese tren en una verdadera mujer de Wyoming, dura, capaz, ferozmente independiente y eligiendo cada día construir una vida aquí. Las noticias llegaban periódicamente del este. Silas Blackwell fue condenado por 47 cargos y sentenciado a 30 años en una prisión federal. El senador Morrison renunció en desgracia. El juez Alderman fue inhabilitado. El imperio Blackwell se derrumbó por completo. Activos confiscados, familia dispersa. Justicia, lenta e imperfecta, pero real. Una mañana a finales de la primavera, Caleb encontró a Margot en el granero enseñando a su nuevo peón cómo ensillar correctamente un caballo. Se movía con confianza ahora, sus instrucciones claras y pacientes, ni rastro de la mujer insegura que había llegado hacía 6 meses. Eres una maestra nata, dijo después de que el peón se fuera. Tuve un buen maestro. Margot se acercó a él, le rodeó la cintura con los brazos. Me enseñaste todo. Cómo sobrevivir, cómo luchar, cómo ser lo suficientemente valiente como para elegir la vida que quería en lugar de aceptar la vida que me dieron. Te enseñaste a ti misma. Yo solo te di espacio para que lo descubrieras. Nos enseñamos mutuamente. Lo miró. Eso es lo que significa el compañerismo. Aprender juntos, crecer juntos, convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos porque nos negamos a rendirnos el uno con el otro. Poético. He estado leyendo esos libros de la estantería de Sarah. Tenía buen gusto para la poesía. Caleb se tensó ligeramente al oír el nombre de su primera esposa. Margot lo sintió, retrocedió. Lo siento, no debería haberlo hecho. No, le tomó la mano. Está bien, a Sarah le habrías gustado. Le habría gustado saber que sus libros fueron a parar a alguien que los apreciaba. Y creo que estaría feliz de que encontrara a alguien con quien compartir esta vida de nuevo. Alguien que eligió este lugar de verdad, no solo porque nació en él. Piensas en ella todavía, todos los días, pero no como antes, no con un dolor que me impide respirar. Ahora es solo un recuerdo. Gratitud por lo que tuvimos, tristeza porque terminó demasiado pronto, pero no el duelo que me estaba matando antes de que llegaras. Caleb atrajo a Margot hacia sí. No la reemplazaste, no podrías. Pero me diste una razón para vivir de nuevo en lugar de solo sobrevivir. Eso es diferente, es su propio tipo de amor. Lo acepto. La voz de Margot se quebró. Como sea que puedas amarme, sea cual sea la forma que tome,
Lo aceptaré y estaré agradecida. Te amo completamente. Esa es la forma que toma. Caleb le besó la frente. Ahora, ¿vamos a quedarnos en este granero siendo emocionales? ¿O vamos a arreglar esa cerca antes de que se escape el ganado? ¿La cerca? Definitivamente la cerca. Me he vuelto muy buena reparando cercas. Trabajaron codo con codo mientras la mañana se alargaba hacia el mediodía, cómodos en el silencio del trabajo compartido. Esta era su vida ahora, simple, dura, real, sin amenazas de hombres poderosos, sin huir del pasado, sin fingir que su matrimonio era algo menos que la asociación en la que se había convertido. Esa noche, acostado en la cama con Margot dormida a su lado, Caleb pensó en el viaje desde ese primer día hasta este momento. Cómo una mujer desesperada y un hombre en duelo se habían encontrado por necesidad y habían construido algo real por elección. Cómo el terror los había unido y el amor los había hecho quedarse. Cómo la supervivencia se había convertido en vida y la vida en algo por lo que valía la pena luchar. Gracias, susurró Margot en la oscuridad. No estabas del todo dormida después de todo. ¿Por qué? Por darme un hogar cuando no tenía a dónde ir, por enseñarme que era más fuerte de lo que sabía, por amarme cuando no creía que lo merecía. Se giró para mirarlo, por ver en quién podía convertirme y creer en ella antes de que existiera. Siempre exististe, solo necesitabas permiso para ser feroz. Caleb le tocó la cara. Soy yo quien debería estar agradecido. Me devolviste la vida. Hiciste que este lugar se sintiera como un hogar en lugar de una tumba. Me diste una razón para dejar de llorar y empezar a vivir. Nos salvamos mutuamente. Lo hicimos. Margot lo besó, lento y profundo y lleno de promesas. ¿Crees que tendremos años tranquilos por delante? Años aburridos, pacíficos, normales. Probablemente no. Wyoming no es aburrido, pero tendremos años juntos. Eso es lo que importa. Juntos. Se acomodó contra su pecho. La mejor palabra que conozco. Caleb la abrazó mientras ella volvía a dormirse, pensando en futuros y posibilidades y en toda la vida que tenían por delante. El rancho era suyo, libre y sin cargas. Las amenazas habían desaparecido, destruidas por la misma corrupción que las había creado. Y dos personas que habían comenzado como extraños unidos por la necesidad se habían convertido en socios unidos por el amor. Afuera, los vientos de Wyoming cantaban en la oscuridad, llevando la eterna promesa de la frontera, que el trabajo duro, el coraje feroz y la negativa a rendirse podían construir algo duradero de la nada, que dos personas rotas podían curarse mutuamente, que el amor encontrado en los lugares más insospechados era a menudo el amor más fuerte de todos. Margot había llegado a Wyoming huyendo de la destrucción, buscando la supervivencia, esperando nada más que seguridad. Había encontrado un hogar, un compañero y una vida que valía la pena vivir. No a pesar de las dificultades, sino gracias a ellas, porque las dificultades revelaron una fuerza que nunca supo que poseía. Porque el miedo la obligó a ser valiente. Porque un vaquero con el corazón roto había estado dispuesto a luchar por una mujer que merecía que lucharan por ella. Y Caleb, que pensaba que su capacidad de amar había muerto con Sara, aprendió que los corazones pueden romperse y sanar y amar de nuevo, de forma diferente, pero no con menos profundidad. Que la mujer que no sabía cocinar ni montar a caballo cuando llegó podía convertirse en la compañera que hacía que cada día duro valiera la pena. Que elegir luchar por alguien, creer en ellos, darles espacio para convertirse en quienes estaban destinados a ser, era la forma más verdadera de amor que había conocido. Construyeron su vida juntos durante los años siguientes, a través de duros inviernos y veranos brutales, a través de arreos de ganado y malas cosechas y todos los 1000 desafíos que Wyoming les presentaba. Añadieron habitaciones a la casa, contrataron más peones, expandieron la operación hasta que el rancho Ironwood se hizo conocido en todo el territorio como un modelo de lo que la asociación y el trabajo duro podían lograr. Margot nunca llegó a ser una cocinera perfecta,
pero sus galletas eran comestibles y su café era fuerte. Y Caleb la amaba aún más por ser imperfecta y por intentarlo. De todos modos, tuvieron hijos con el tiempo, 3 hijas que heredaron el espíritu feroz de su madre y la fuerza tranquila de su padre, que crecieron sabiendo que su madre había cruzado un continente, huyendo de la destrucción, y eligió quedarse porque encontró algo por lo que valía la pena quedarse. Esas hijas aprendieron que el coraje no se trataba de no tener miedo nunca, sino de estar aterrorizado y actuar de todos modos. Que el compañerismo significaba elegirse mutuamente cada día, en los buenos y en los malos momentos y en todos los momentos intermedios. Que el hogar no era un lugar en el que nacías, sino un lugar que construías con tus propias manos y corazón, y tu negativa a rendirte. Y en las noches en que Caleb y Margot se sentaban en su porche viendo la puesta de sol pintar el interminable cielo de Wyoming en tonos de fuego, recordaban ese terrible invierno en que una mujer asustada bajó de un tren y entró en una vida que nunca imaginó desear. Y cómo esa vida se convirtió exactamente en lo que ambos necesitaban, construida desde la desesperación, forjada en el peligro y templada por un amor que demostró ser inquebrantable contra cada amenaza que intentó destruirlo. Del desamor a la felicidad, de almas rotas a corazones sanados, de extraños a socios y amantes cuya historia se contaría por generaciones. Esta era su verdad, ganada a través de cada elección difícil y cada momento valiente, y cada día se elegían mutuamente por encima del miedo. Esta era su vida, y era real, y era suficiente, y era todo lo que siempre habían necesitado.